los hemos convocado a una hermosa celebración, mejor que la celebración de la Navidad, mejor que la celebración del Año Nuevo, mejor que la celebración de un matrimonio y de cualquier otra celebración. Y por eso vamos a la palabra del Señor en San Lucas 22, 14 al 16. San Lucas 22, 14 al 16. Los que no tienen Biblia o tienen alguna dificultad de encontrar la cita pueden ayudarse con la pantalla. Dice en San Lucas 22, 14 al 16. Cuando era la hora, digan cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nuestro tema para hoy es la cena de preparación. Si nosotros no creemos en Jesucristo, nuestro cristianismo se pone en duda. Igualmente, cuando no creemos en su palabra, también nuestro cristianismo se pone difícil, no tiene sentido. Creer en Jesucristo es vivir como Él nos enseña en su palabra, es hacer lo que Él nos dice. Hablando de la cena del Señor, debemos tomar en cuenta muchas cosas importantísimas. En este caso, la cena que Jesús celebró con sus discípulos fue una cena de despedida, pero también de preparación. De despedida ya de sus discípulos de este mundo, y la preparación significaba para ser recibido arriba en gloria, como el gran victorioso. La cena que hoy celebraremos también es una cena de preparación. Porque una de las maneras de prepararnos para participar en la gran cena universal que se va a celebrar cuando la iglesia sea arrebatada es participar en esta cena. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos estas palabras: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús dijo: ya no voy a celebrar la Pascua o la cena con ustedes porque tenía que irse, pero sí lo voy a celebrar en el reino de mi Padre. Volveré a celebrar la cena con ustedes en el reino de mi Padre. Cuando Israel iba a salir de Egipto, Dios les ordenó a los judíos comer la Pascua debidamente preparados. Dijo: ustedes van a salir de Egipto, pero tienen que sacrificar un cordero y preparar panes sin levadura y comer la carne asada al fuego con hierbas amargas. Y lo van a comer de esta manera. Escuchen lo que dijo el Señor: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La misma noche que el ángel de Dios mató a los hijos mayores de todos los egipcios, ellos comieron esta Pascua para salir de Egipto. Era
la cena de despedida. Digan, la cena de despedida. ¿De dónde se despidieron? De Egipto. Digan, era la cena de salida. ¿De dónde salieron? De Egipto. Y era la cena para entrar a una vida diferente. Y nosotros, al celebrar la cena, nos estamos preparando también. En Apocalipsis 19, 7 y 8, refiriéndose a nosotros, o sea, la iglesia, la palabra del Señor dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa o su novia se ha preparado. Digan, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa a las acciones justas de los santos. ¿Cuándo se va a celebrar la cena de las bodas del Cordero? Les diré más adelante. Pero es bueno que se entienda: sin la debida preparación de la iglesia, de la novia de Cristo aquí en la tierra, no se celebrará las bodas del Cordero. ¿Están escuchando? Sin la debida preparación de la iglesia, novia de Cristo, no se celebrará las bodas del Cordero. Entonces la pregunta es: ¿para qué acontecimientos y en qué aspectos debemos estar preparados, o la iglesia debe estar preparada? Por eso les invoco una vez más: si creemos en Jesucristo, tenemos que creer en su palabra, porque no tiene sentido creer en Cristo sin creer en su palabra. Por ejemplo, debemos estar preparados para el arrebatamiento. Digan conmigo, preparados para el arrebatamiento. Preparados cumpliendo la misión asignada. Preparados para recibir al esposo. Preparados o tener el corazón preparado. También preparados para rendir nuestras cuentas a Dios. Y finalmente, preparados para nuestro verdadero encuentro con Jesucristo. Hoy les voy a hablar 3 partes de este tema. El próximo domingo les hablaré el resto, porque no quiero hacerlo muy superficialmente. Y vamos a tomar tiempo, los minutos que nos quedan. Si el Señor celebró la cena de despedida y de preparación, nosotros también estamos celebrando la cena del Señor con la intención de despedirnos de este mundo y también de encontrarnos con el Señor Jesús. En ese sentido, nos preparamos para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Están escuchando? Al celebrar la cena del Señor, nos estamos preparando para el arrebatamiento de la iglesia. El Señor nos dio enseñanzas, consejos y advertencias acerca del arrebatamiento, cuando en Mateo 24:42 dice: ¿cómo debemos esperar el arrebatamiento? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velen ustedes, porque no saben a qué hora vendrá vuestro Señor. En Marcos 13:33 al 37 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo,
o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ya lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. En San Lucas 12, 36 y 37 dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle, complétenlo, ¿cómo? Velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Vosotros pues también, complétenlo, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos en su palabra? ¿Creemos en estas advertencias? El término velar, escuchen, el término velar es cuidar, digan cuidar, lo que el Señor nos ha dado o nos ha confiado. Es estar despierto, digan, es estar despierto, esperando la venida del Señor. Es estar alerta y expectante para no dejarse sorprender y quedar en vergüenza. No sé si están escuchando. San Marcos usa 3 verbos imperativos, o según San Marcos el Señor usó 3 verbos imperativos: mirad, velad y orad. Cuando dice mirad, miren lo que está aconteciendo, miren lo que pasa en el mundo. Los acontecimientos del mundo, lo que los medios noticiosos están informando, lo que los conocedores de los acontecimientos nos están advirtiendo. Escuchen y miren eso, lo que está pasando en el mundo. Abran sus ojos. Pero no solamente miren, sino velen, es decir, cuiden lo que el Señor les ha dado, su perdón, su salvación, los dones, las capacidades y toda bendición que han recibido del Señor. No lo descuiden, no se dejen robar por el diablo, por el mundo, por el pecado. Cuiden lo que el Señor les ha dado. Y luego dice, ¿cómo se debe cuidar? Una de las maneras es mediante la oración. Y Lucas emplea el término aguardar. Y esta palabra aguardar significa estar expectante, estar esperando, divisando, ya viendo a qué hora viene el amo o viene Jesús, esperando el regreso del amo en forma expectante, que cuando llegue y llame le abran la puerta enseguida. Dice la palabra que va a haber toque de trompeta y una voz posiblemente con autoridad. Los muertos en Cristo resucitan entonces ante ese toque de trompeta y la voz que va a ordenar, y los que estuviéramos vivos transformados totalmente. Por eso el apóstol Pablo advierte: cuando estén diciendo paz y seguridad en el mundo, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, cuando se refiere a la iglesia, a los creyentes, hermanos, no están en tinieblas, no están en pecado, para que ese día les sorprenda como ladrón. ¿A quiénes les va a sorprender la venida del Señor? A los descuidados. Digan: a los descuidados, a los que no velan,
a los que están dormidos profundamente, descuidados espiritualmente, perezosos espiritualmente. A ellos les va a sorprender la segunda venida de Cristo, pero sorprender de manera negativa. El viernes en la noche vinieron varios hermanos a la vigilia. Eso se llama velar, en cierto modo, velar. ¿Y cuántos de ustedes no vinieron? Entonces esta palabra no está presente en su mente o no le está dando la debida importancia. Velar también significa no dormir. Hay ocasiones en que no hay que dormir. Jesucristo nos enseñó que se pasaba toda la noche orando, como diciéndonos: así es como se espera algo glorioso, así es como se espera cosas de mayor importancia y eterna, así es como se hace la obra de Dios, no se hace de otra manera. ¿En quién creemos nosotros? ¿Y a quién imitamos? ¿En quién creen ustedes? ¿En los que duermen mucho o en los que velan? Díganme algo, por favor. Así que en primer lugar, la iglesia debe estar preparada para el arrebatamiento. La doctrina del arrebatamiento es bastante amplia en la Biblia. En algún momento les hablaré propiamente de este tema en forma más amplia. En segundo lugar, debemos celebrar la cena del Señor cumpliendo la misión que el Señor nos ha asignado. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un encargo, un trabajo, una tarea que realizar. En San Lucas 12:35 al 44, dice la palabra del Señor, escuchen o pues ustedes lean: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Escuchen lo que dice el versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos, digan conmigo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle durmiendo. ¿Cuántos dijeron les halle durmiendo? Les halle velando. De cierto os digo que el mismo Jesús se ceñirá, se pondrá el mandil y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero ahí viene el antítesis, lo contrario. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Hermano, estés preparado. Dígale al que está a su lado: hermano y hermana, no te duermas, estés preparado. Uno no está preparado si se duerme. Despiértate, hermano y hermana, por favor, despertémonos y estemos preparados, porque si no, la Santa Cena no va a tener sentido. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y Pedro estaba atento, por lo menos Pedro estaba atento, lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y cuántos como Pedro están atentos hoy? Dice el versículo 41, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?
¿Es solamente para nosotros esta enseñanza? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando venga su Señor, o cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Hay dos clases de siervos aquí: siervos que están haciendo la voluntad del Señor, activos, fieles, diligentes, trabajando, y siervos descuidados, perezosos, que no hacen la voluntad del Señor, sino su propia voluntad, y la voluntad del amigo, la voluntad de la familia, la voluntad del mundo, de sus intereses. Dos clases de siervos. Y no está hablando a los inconversos, está hablando a los creyentes. Dos clases de evangélicos, dos clases de cristianos llamados cristianos. Dice un comentarista, William Barclay: este pasaje tiene dos sentidos, a lo que acabo de leer. Uno literal se refiere a la segunda venida de Cristo. El otro, más amplio, se refiere cuando el Señor nos llame a su servicio y que debemos estar preparados para rendirle cuentas. Se alaba al siervo que está preparado, porque al venir su Señor le encuentra haciendo lo que su Señor le había dicho. Le había encargado que hiciera esto. Prepara la comida para todos los esclavos y dales de comer a su tiempo. Atiéndeles, no descuides eso. Y el Señor a algunos de nosotros nos llamó para predicar, y uno tiene que predicar continuamente la palabra, no descuidar esa tarea. A otros el Señor nos ha llamado para enseñar la palabra, y Daniel en el capítulo 12 de su libro dice: los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, y los que enseñan la palabra de Dios vivirán en perpetua eternidad. Qué importante es la enseñanza. El Señor que te encuentre en tu salón de clase enseñando con pasión, enseñando con responsabilidad, no leyendo la separata, sino lo que tú te has preparado. Responsablemente estás enseñando la palabra. A otros el Señor nos ha llamado a consolar a los afligidos, a visitar a los enfermos, a los presos, a los encarcelados. Hagamos ese trabajo, que el Señor nos encuentre de esa manera. A otros el Señor les ha llamado para ministrar con las alabanzas, pero no a su manera, no de acuerdo a sus ideas, sino con la dirección y el poder del Espíritu Santo. A otros el Señor les ha llamado a velar y a orar y a clamar, a respaldar en oración, y que estén en oración. Ahí están los ujieres, los diáconos trabajando, pero activos y amando al Señor, y lo hacen con amor. No lo hacen de mala voluntad. Pero también los hermanos obedientes, amándose unos a otros, estimando a los que nos sirven y no refunfuñando, no rechazando, no haciéndoles quedar mal con muecas y cosas por el estilo, sino humildes y sencillos y obedientes. Y entonces vale la pena celebrar la cena del Señor, porque nos estamos preparando para algo grandioso. Nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir. La ropa larga y suelta de los orientales no era la más adecuada para ciertos trabajos. Entonces, cuando alguien se disponía a trabajar diligentemente, se sujetaba bien el cinturón para tener más movilidad. El Señor Jesús, cuando dijo: estén ceñidos vuestros lomos, estaba hablando de las costumbres orientales, que tienen la túnica larga y suelta, y si quisieran hacer algún trabajo les impide, y entonces tenían que amarrarse con un cinturón, y aquel que estaba amarrado, o la cintura amarrada con cinturón, significaba que estaba en actividad, en trabajo forzado y fuerte y responsable.
Pero también dice, y vuestras lámparas estén encendidas. Es como para salir de inmediato a recibir al esposo. La lámpara oriental era una mecha de algodón que flotaba en una jarrilla de aceite para el alumbrado de noche o para caminar de noche. ¿Cómo debemos esperar entonces los que servimos al Señor, a Jesucristo, nuestro amo, el esposo que viene? Primero, digan conmigo, con la tarea terminada. Debemos esperar con la tarea terminada. Para muchos de nosotros la vida está llena de cabos sueltos. Tenemos cosas sin acabar y cosas a medio hacer, cosas aplazadas y cosas descuidadas que ni siquiera hemos intentado arreglar. Muchos se dan cuenta de esta tendencia, de este descuido, pero no hacen nada para superar o para remediar. Solo se conforman con asistir a las reuniones, cantar algunas alabanzas y escuchar, al fin, no sé si de buena gana o de mala gana, pero no corrigen, no enderezan, no ponen en orden las cosas. El Señor Jesús no vendrá para una vida desordenada. El Señor no vendrá para una iglesia desordenada. El Señor va a venir a llevar hombres y mujeres ordenados en su vida. Iglesias bien ordenadas. Hombres y mujeres celosos que estén haciendo las cosas con temor y amor a su Señor. Algunos comienzan algún trabajo, alguna obra y después lo abandonan. Abandonan su vida espiritual, abandonan su oración, abandonan su comunión con Dios, abandonan la lectura de la palabra, abandonan y a veces terminan hasta abandonando a la familia, abandonando a Dios mismo. Debemos esperar la venida del Señor con la tarea terminada. Como el Señor Jesús mismo dijo, Señor, he terminado lo que tú me has ordenado. En su oración en San Mateo o San Juan capítulo 17, Señor, he terminado lo que tú me has ordenado. Y San Pablo dijo, yo ya estoy para irme con el Señor, pero he acabado la carrera. He terminado todo lo que el Señor Jesús me encargó. He guardado la fe. A ver, háganme recordar, ¿cómo es? He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo demás, digan, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, el juez justo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, esperan su venida, preparados, con la tarea terminada. No te canses de servir al Señor, no te aburras, no te incomodes. Cánsate de pecar, cánsate de hacer cosas impropias, incorrectas, pero ama lo que haces. Estima lo que haces en la obra de Dios. Hazlo con todo amor y entonces estarás preparado para recibir a Jesucristo. Pero también debemos esperar en paz con los demás. El Señor dice ahí mismo en San Lucas capítulo 12, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber con los borrachos, locos, los que no tienen sentido, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas. Hoy, terrible, pondrá su parte con los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Aquel que pretende ser lo que no es, aquel que carga un disfraz, persona que no es sincera. Debemos esperar en paz con los demás.
Sería horrible salir de este mundo llevando y dejando amarguras, enojos, resentimientos. No debemos dejar que el sol se ponga sin zanjar una contienda, sin arreglar una pelea, un pleito. Según Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿cuántos de nosotros nos acostamos enojados, resentidos y amargados y no hacemos lo que dice aquí la palabra del Señor? Y menos si el sol se ha de poner por última vez. Tú te acuestas, pero de repente sea por última vez y mañana ya no estés vivo. A los hermanos del primer turno les estaba diciendo, la palabra del Señor nos dice que la paz de Dios debe gobernar vuestro corazón o nuestro corazón. La paz del Señor debe gobernar nuestra mente. Y la paz del Señor está por encima de todo raciocinio, de todo intelectualismo, de todo conocimiento. Y guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a vivir en paz, no a vivir en pleitos, en contiendas, en envidias, en peleas. Ese no es el evangelio de Jesús. Si alguien quiere quitarte un pedazo de terreno, si es que pues, porque las cosas terrenales se van a quedar, ¿por qué con tu hermano tienes que estar en pleito ante las autoridades? Primero a los Corintios capítulo 6, léalo. O en todo caso acude a la iglesia donde hay personas que te pueden orientar antes de consultar con un abogado, antes de ir al juez. Consulta con los consejeros ahí en la iglesia, que no hay algún entendido que te puede orientar a arreglar las cosas, y que el hermano con el hermano estén en pleito ahí en la oficina de los jueces o de las autoridades. Tenemos que aprender mucho de la palabra de Dios. Especialmente debemos terminar o esperar la venida del Señor en paz con el Señor. Y no que diga, este mal siervo, sabiendo la voluntad del Señor, no se preparó debidamente, entonces atadle de pies y manos. Eso dice en Mateo capítulo 24. Atadle de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes para siempre. Bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor regrese les halle haciendo como el Señor les ha dicho que hagan en su palabra. Amén. Así que reconcíliate si tienes problemas, si tienes pleitos, si tienes amarguras, enojos, resentimientos con alguien, reconcíliate, no te duermas así. Pide perdón a tu esposa que has ofendido. Pide perdón a tu esposo que has ofendido. Pide perdón a tus hijos. Humíllate delante de Dios, no cargues soberbia, no cargues esa dureza de corazón. Porque la dureza de corazón va a impedir a muchos a terminar mal la carrera. Seamos sencillos y humildes. El humilde reconoce sus errores, reconoce su pecado y confiesa su pecado. El orgulloso, el soberbio, dice, ¿qué me importan? Y simplemente sale con la suya, con sus ideas, con sus pensamientos. Debemos esperar en paz con el Señor para que cuando Él llegue más adelante les diré algo más acerca de esto. En tercer lugar, debemos prepararnos para recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? ¿Cómo se llama el esposo? No se llama Buda, no se llama Mahoma, no se llama tal o cual. El esposo se llama Jesucristo. Jesucristo es el esposo de la iglesia, el novio de la iglesia. La iglesia es su novia. Está usando esa metáfora para hacernos entender de cuánto nos ama
y cómo debemos mantener buena relación con Él. En Mateo 25, 1 al 5 habla de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante, escuchen esa palabra, será parecido a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A qué salieron? A recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, digan a la medianoche, se escuchó este grito: ahí viene el esposo, ahí viene Jesucristo. Y las insensatas, descuidadas, perezosas, se dieron cuenta que sus lámparas no encendían. Entonces dijeron a las prudentes, a las sabias y preparadas: préstennos su aceite, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes le dijeron: no, mejor vayan a comprar. No vaya a ser que nos falte a todos el aceite, no queremos perder nuestro aceite. Y en ese momento vino el esposo y las que estaban preparados entraron. Digan, las que estaban preparados. Dígalo fuerte, los que estaban preparados. Así como yo estoy preparado. Entraron a las bodas. Y las insensatas, descuidadas, digan, dormilonas, ociosas, perezosas, que no asistían a las reuniones de oración, que no asistían a las vigilias, solo atinaban a dormir, se quedaron, no entraron a las bodas y corrieron y dijeron: aunque sea tardonas, pero recíbenos, Señor. Tocaron la puerta: aquí estamos las tardonas, las perezosas, las descuidadas. ¿Y cuál fue la respuesta? No os conozco, no sé quiénes son ustedes. La puerta ya está cerrada. Y Jesucristo dijo: el reino de los cielos será semejante, así, parecido. Eso les pasará a muchos. Esta parábola tiene un sentido inmediato y local, pero también un sentido más amplio y universal. En su sentido inmediato, iba dirigida a los judíos. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Toda su historia debiera haber sido una preparación para la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios. Deberían prepararse. Pero resultó todo lo contrario. Este pueblo no se preparó ni creyó en las profecías. Y por tanto se encontraban excluidos. El Señor los excluyó para dar lugar a los gentiles, a nosotros. Aquí tenemos en forma dramática el resultado de la falta de preparación de los judíos. Pero en su sentido más amplio y universal, la parábola tiene dos advertencias universales. ¿Están escuchando? No podemos vivir de cosas prestadas. Hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto, como ir a comprar aceite. Para un estudiante es demasiado tarde prepararse para un examen fuerte horas antes del examen. Sería demasiado tarde para una persona adquirir las habilidades y el carácter que se debe cultivar anticipadamente cuando se le presenta la oportunidad de un buen trabajo. Sería demasiado tarde para una persona que está al borde de la muerte para recibir su salvación. Hay gente que espera la última hora y le sorprende el accidente, le sorprende intoxicación, le sorprende una catástrofe, le sorprende el ladrón y lo que sea, y ya no hay tiempo para que se arrepienta.
¿Y cuántas veces habrá escuchado la palabra del Señor estando sano, teniendo las oportunidades óptimas? Sería demasiado tarde para una persona que quiere encontrarse con Jesucristo, pero no se haya arrepentido debidamente. También es fácil dejar las cosas para más tarde, que ya no nos da tiempo de prepararnos para encontrarnos con Dios. Una vez yo aprendí esto y tengo que enseñar de esta manera. Tú no puedes seguir dejando las cosas para más tarde, para otro día. Debes hacerlo hoy y no más tarde ni mañana. Y aprendí esto cuando se compró este terreno. Vamos a esperar. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Vamos a dejar. ¿Hasta cuándo vamos a dejar? Vamos a tomar la decisión. No importa lo que venga, pero tomemos la decisión. Con la construcción, seguir esperando y esperando. Yo dije, así no se hacen las cosas. Así no se avanza, así no se progresa. Todos aquellos que solo esperan y no accionan, nunca avanzan. Es necesario tomar decisiones. Si hoy necesitas arrepentirte de tus pecados, hazlo hoy, no mañana, no para otro día. Si hoy la palabra te dice no puedes vivir sin casarte en fornicación, pronto arregla las cosas. Y si el Señor te dice que una vez entregado y arrepentido debes bautizarte, no estés dejando para otra fecha, hazlo ahora, decídete. Así que no podemos vivir de las cosas de último minuto, ni de las cosas prestadas. Cuando María de Orange estaba muriendo, su capellán trató de hablar del camino de la salvación. Y ella contestó: no he dejado esta cuestión para última hora. Yo ya recibí mi salvación, ya estoy preparado. Llegar demasiado tarde siempre es una tragedia. ¿Me está escuchando? Yo aprendí en Estados Unidos esa cultura. ¿Por qué es tan desarrollada esa cultura? ¿Por qué Estados Unidos avanzó tanto? ¿Y por qué Japón y por qué Corea? Y yo aprendí. Cuando llegué a Estados Unidos me hicieron toda una agenda y me dijeron: para todos sus compromisos solo tendrá 5 minutos de tolerancia. Pasados los 5 minutos ya no tendrá usted recibimiento y ninguna otra cosa que hacer. Ay, y tuve que hacerlo. Y tuve que estar todo en la hora indicada, de manera puntual. ¿Qué significa eso? Que ellos respetan mucho el tiempo, aprecian, valoran el tiempo y valoran el tiempo de los demás. Si tú convocas a alguien y lo dejas esperar allí, como los alcaldes, como los políticos que llegan tarde, la gente está esperando. Eso significa que no nos respetan. Dios no está de acuerdo con eso. Tenemos que ser puntuales. Tenemos que valorar el tiempo. Hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. A las vírgenes insensatas les resultó imposible conseguir aceite prestado. Cuando descubrieron que les hacía falta, no se puede encargar a alguien que se prepare por ti para la venida del Señor. Debes esperar tú, debes prepararte tú. No se puede pedir prestado la salvación. Préstame tu salvación. Cada uno debe buscar y hallar su salvación. No se puede encargar a alguien que se prepare por nosotros para la muerte. Cada uno tiene que prepararse. No se puede pedir a alguien que rinda cuentas a Dios por nosotros. Cada uno tiene que rendir sus cuentas al Señor. ¿Me están escuchando? No se puede vivir de prestados.
Díganme, no se puede vivir de prestados. Yo mismo tengo que hacerlo. Yo mismo tengo que buscarlo. Claro que hay con buenas intenciones, hay hermanos que dicen, pastor, ore por mí. Claro, yo puedo orar, pero si tú no oras, si tú no tomas ninguna decisión, aunque yo ore, ¿qué va a pasar? Yo puedo orar por ti, pero si no vienes a las reuniones de oración, ¿qué pasa? Puede ser que momentáneamente pase algo bueno, pero después siguen los males, siguen los problemas. Pero si tú te vienes, si tú asistes, si tú tomas interés, estoy mal espiritualmente, estoy enfriándome, me estoy volviendo tibio, mundano, necesito su oración, por favor. Vienes y oramos y el Señor responderá y el Señor lo levantará, el Señor lo restaurará. No podemos vivir siempre de prestados de otros. Ay, qué tremendo predicador, pero ¿y tú? No hay toque más terrible con cargados de remordimiento que el sonido de las palabras de un difunto. Demasiado tarde, ya no hay remedio. Las 10 vírgenes esperaban la venida del esposo, pero no todas estaban preparadas. Y Jesús dijo, así será también el reino de los cielos. Todos dirán, sí, yo también creo en Jesús. Yo también creo que Jesús va a volver a la tierra. O no sé si lo dirán de corazón, pero no todos estarán preparados. Cuidado, solo el 50%, según las profecías bíblicas, estarán preparados. En el mejor de los casos. 2 estarán moliendo en un molino. Los 2 no se irán, el uno será tomado y el otro será dejado, 50%. 2 estarán caminando en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, 50%. 2 estarán durmiendo en una cama, quizás los esposos, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo, digan Jesucristo. Y algunas damas con buenas intenciones dicen, a mi esposo no le interesan las cosas espirituales, no toma en serio. A veces yo tengo que suplicarle y tengo que decirle, vamos a la casa de Dios, vamos a la iglesia, y él no se preocupa. En cierto modo, déjelo ya, porque el uno será tomado y el otro será dejado. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. ¿Me están escuchando? Cuidado, diga cuidado. Ya viene el esposo. No te vayas a quedar, hermano. Dígale al que está a su lado, no te vayas a quedar. Aunque sea tu esposa o tu esposo, dígale, no te vayas a quedar. Preparémonos. La cena que hoy celebraremos es un anticipo de la gran cena universal que se celebrará en el cielo cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Cuándo se va a celebrar esa gran cena de las bodas del Cordero? Cuando la iglesia sea arrebatada. Digan, cuando la iglesia sea arrebatada. Sin embargo, el Señor advirtió que a algunos no les gustaría su cena. Pongan atención. ¡Ay, qué triste es eso! Él dice que a algunos no les gustaría su cena. En Lucas capítulo 14, versículos de 15 al 24 habla de eso y termina diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta es una gran verdad, aunque conmueve el corazón. Porque a muchos cristianos les interesa más otros asuntos que la cena del Señor. ¿Me están escuchando? Más les interesa celebrar la Navidad que la cena del Señor. Más les interesa preparativos para comer y comer y comer. El próximo domingo les haré ver eso cuando el Señor Jesús dijo, no permitan que su corazón se cargue de glotonería. No dijo su estómago, sino tu corazón de glotonería.
A muchos no les interesa la cena del Señor, es más, hasta desprecian la cena del Señor. Prefieren irse de paseo, prefieren irse de visita, prefieren quedarse en casa, prefieren ir de compras, pero menos la cena del Señor. Según el capítulo 19 de Apocalipsis, habrá dos cenas universales. Presten atención a esto, habrá dos cenas universales. La primera, la cena de las bodas del Cordero, cuando Jesús celebre esas gloriosas bodas al ser arrebatada la iglesia. 7 años de celebración, imagínense, qué tremenda celebración. Digan conmigo, 7 años de celebración. ¿Qué fiesta se hace 7 años? ¿Qué tales preparativos? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso lo dijo Jesús. Y parte de esa preparación es la preparación de esa gran cena. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en esa cena? Pero habrá otra cena. Escuchen. Y la cena de las aves de rapiña en el lugar llamado Armagedón, a donde serán invitadas todas las aves rapaces para un gran banquete que consistirá en carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Cuando ya Jesucristo venga con su iglesia para establecer su reino, Satanás será tomado preso y luego será mandado encarcelado, el diablo y sus demonios, atados. Ahí sí, Jesucristo toma el gobierno aquí en la tierra. Pero Satanás convocará a todas las naciones en el lugar llamado Armagedón para pelear contra Jesucristo y contra su iglesia. Pero como Él es el Todopoderoso y es la victoria final, va a convocar a todos los buitres, a todas las aves rapaces, vengan a comer carne de carne de reyes, carne de grandes militares, carne de fuertes y de valientes, y sus caballos y sus jinetes, de militares, lo que sea. Miren, dice en Apocalipsis 19, 17 y 18, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué cosa? A la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Jesucristo tomará el dominio en la tierra. Jesucristo tomará el gobierno de la tierra. Hay mucho que hablar de este asunto. Hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes quieren estar en la cena de las bodas del Cordero? Pero no es solamente el querer, es importante actuar. Y muchos de nosotros, lamentablemente, podemos terminar en esa otra cena comido por las aves, como súbditos del anticristo, habiendo asistido a los cultos, habiendo escuchado tantas veces la palabra, las enseñanzas, los consejos. A mí me preocupa gente indiferente. Y si a mí me preocupa gente indiferente, mucho más al Señor. ¿Me escuchan? Me preocupa gente conformista, se conforma solo con asistir, pero no toma en serio la vida cristiana y no hace lo que el Señor le ha encargado que haga. Trabajen, queridos sugieres, hagan su trabajo con mucho amor al Señor. Él, cuando venga, les dirá: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga les halle haciendo así. No dice a los cuales cuando su Señor venga les encuentre sentado en un templo, sino haciendo lo que el Señor les ha dicho que hagan. ¿Me está escuchando? ¿Creen en Jesucristo? ¿Creen en su palabra? ¿Esperan ustedes la venida del Señor?
Díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes esperan la venida de Jesucristo? ¿Creen en ese acontecimiento glorioso? Todos aquellos que creen sinceramente, a veces tienen que derramar lágrimas. El día viernes yo vi aquí gotas y gotas de lágrimas, gente postrada, haciendo correcciones, haciendo arreglos, poniendo en orden las cosas para comenzar mejor el año siguiente, Señor. No con mi negocio, no con mi empresa necesariamente, porque todo eso vendrá por añadidura. Primero quiero estar bien contigo. Primero yo quiero amarte sinceramente. Yo quiero ser tu verdadero servidor y no de palabras ni de ideas. Quiero ser tu servidor, quiero estar activo, quiero estar trabajando para que cuando tú vengas me encuentres ocupado, terminando la tarea. Y el cántico vendrá: he acabado la carrera, o he peleado la buena batalla. Contra el enemigo, contra el mundo, contra el pecado, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera cristiana haciendo la obra. He guardado la fe, y la palabra fe significa firmeza y fidelidad al llamado. Ahora me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, el que juzga con justicia.